Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, continúan los aguaceros, inundaciones en diferentes partes del país. Juan Díaz es un corregimiento que casi siempre que llueve lamentablemente se ve inundado. Vamos a conversar con el ingeniero Manuel Mejía. Él, si bien es cierto, hace años viene luchando sobre el tema de las inundaciones en Juan Díaz. El señor Mejía, ha pasado el tiempo y todavía no se resuelve la problemática específicamente en Juan Díaz. ¿Qué nos puede decir al respecto a los televidentes de Dumas Informa? Adelante. Bueno, primero que todo, gracias Dumas y gracias al público, ¿no? Que tiene la oportunidad de este medio darse cuenta, ¿no? De la problemática que por años viene afectando a muchas comunidades y, por cierto, haciendo cada vez más vulnerable a las poblaciones, ¿no? Es una pena decirte que muy a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando desde el punto de vista ciudadano, desde el punto de vista comunitario, y hasta en efecto la suma el aporte que nos ha brindado nuestra primera casa de estudios, la Universidad de Panamá, a través del Instituto de Estudios Nacionales, a través del grupo multidisciplinario de profesionales llamado y conformado por el Observatorio en Ambiente y Ordenamiento Territorial. Hemos venido haciendo una serie de análisis, una serie de foros, una serie de hasta documentales, ¿no? Donde se busca dar la docencia a la ciudadanía y sobre todo también visibilizar este terrible hecho, ¿no? Que a todos nos afecta, ¿no? Ciertamente, Juan Díaz es uno de los corregimientos que, muy a pesar que se fue segregado el corregimiento de Don Bosco, sigue siendo uno de los corregimientos muy importantes en la ciudad de Panamá, y aparte de eso, un corregimiento con una densidad de población bastante grande. Y vemos que el crecimiento urbanístico del área ha sido propiciado, ¿no? Por el tema del desarrollo que se viene dando también en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en sus alrededores, ¿no? Que obviamente todo este desarrollo también hace crecer la industria. Ciertamente, el tema del desarrollo urbanístico no está mal. Lo que está mal es el enfoque y la medida que se viene realizando, ¿no? El mismo. De hecho, este ya conlleva la destrucción de nuestros hábitats naturales, ¿no? Los hábitats marinos costeros que obviamente inciden en la salvaguardia y protección de las poblaciones, ¿no? Vemos que los humedales, los manglares, ciertamente están en una simbiosis directa, ¿no? con la población, porque vemos que cada año que transcurre y se siguen eliminando estos reservorios naturales, estas zonas de amortiguamiento natural, los eventos de lluvia, por muy simple, por muy sencillos que sean, se vuelven catastróficos, ¿no? Y sobre todo cuando se suman a ellos efectos de mar de fondo, mareas altas, de hecho afectan enormemente a la población, ¿no? Entonces, vemos que la población adolece de autoridades que definan un plan de acción definitivo. Ni siquiera, por más de todos estos años que hemos venido confrontando esta serie de problemáticas, las autoridades aún no tienen siquiera un plan de contingencia, un plan de emergencia. Y eso lo vemos por años. O sea, solamente tú ves que a través y no es por criticar a compañeros de SINAPROC, pero no podemos centrarnos simplemente en dar un aviso cuando ya el problema lo tenemos encima y simplemente decir, bueno, estén pendientes de las crecidas de sus quebradas, de sus ríos, de las cuencas urbanas, y que si ve la situación muy caótica, tenga su propio plan de acción y salga huyendo, ¿no? Eso no, yo pienso que eso es una vergüenza, de verdad, como autoridades, decir o esbozar esto a una población que año tras año ve cómo se destruye su patrimonio, ve cómo sus bienes, sus propiedades, la salud de nuestros adultos mayores, de nuestros niños, se ve afectada enormemente por estos eventos cada vez más trágicos, ¿no? Y de hecho, peor todavía, como ciudadanos señalamos que hay una cierta complicidad en estos actos criminales, y lo centro en un acto criminal porque ciertamente, como bien lo decía, el desarrollo urbanístico no es algo malo. El tema está en la forma y el mecanismo de cómo se da el mismo, ¿no? O sea, Sí, no podemos... usted, sí, señor Mejía, usted que ha estudiado el tema por muchos años, porque lo hemos visto en innumerables ocasiones tratando el tema en diferentes foros, ¿hay alguna solución para esto o qué es lo que los está perjudicando a ustedes? Por supuesto que todo problema tiene una solución. En efecto, lo que más nos llama la atención es que el BIC
hace unos años atrás financió un proyecto para mitigación de un plan elaborado a través del Estudio Hidráulico de Cantabria, España, para elaborar, o sea, por lo menos un plan de seguimiento, ¿no? Para llevar a cabo esta mitigación. Ellos esbozaron de que se tenía que hacer una serie de cambios, ¿no? Y mejoras en ese momento con respecto a recuperar los reservorios, ¿no? Tener zonas de amortiguamiento para que las aguas de las crecidas del río Juan Díaz, que imagínate, se equiparan con los medidores de aforo a las crecidas del río Chagres. O sea, estamos hablando de más de 1050 metros cúbicos por segundo, un volumen bastante grande, y cuyo río ya que ha sido tan afectado, el río Juan Díaz tenía meandros, que son estas curvas que vemos en los ríos para atenuar, ¿no?, la velocidad de su caudal. Al ser alterado, obviamente tenemos que las aguas que caen en la parte alta del río llegan muy rápido a las planicies, ¿no?, que es donde estamos ubicados nosotros, las poblaciones de Juan Díaz. Y obviamente al chocar estas aguas con las mareas altas, obviamente se riegan la planicie de inundación, o sea, nuestras casas, ¿no? Y de por sí, el desarrollo que se ha venido llevando a cabo, llámese el Corredor Sur, se ha convertido en una barrera artificial para el manejo de las aguas y las escorrentías superficiales. Recordemos que en la parte norte, donde está la cordillera de Cerro Azul y la parte alta de Panamá de la ciudad, esas aguas vienen bajando por quebradas y riachuelos, ¿no? Aparte de la misma cuenca 144, que es la cuenca del río Juan Díaz, y afecta enormemente las comunidades, ¿no? El efecto propuesto por el Instituto Hidráulico de Cantabria era generar lagunas de laminación o lagunas de inundación para atenuar la velocidad de estas crecidas y tenerlas, y poco a poco, en la medida que en todo caso hubiese marea alta, ir desalojando este volumen increíble de agua. Pero no es solamente el desarrollo que se viene gestando en Juan Díaz el que no ha permitido que cualquier estudio ya elaborado funcione. El problema está de que recordemos que también hacia la parte alta de la cuenca del río Juan Díaz se están llevando a cabo desarrollos inmobiliarios como Green Valley, Green City, Panama City, un montón de ciudadelas que están cada vez más impermeabilizando el suelo y aumentando estas escorrentías superficiales que hacen que cada vez más los caudales de manejo de volúmenes de crecida del río Juan Díaz se incrementen, ¿no? Oiga, estas barriadas no permiten que el agua salga, que vaya al mar. No, lo que ocasiona la creación de más barriadas es Ajá, que, acuérdese de que estamos reemplazando suelo natural por concreto. El correcto. concreto impermeabiliza el suelo. Entonces, cuando llueve, todas estas lluvias son rápidamente conducidas por sus alcantarillados urbanísticos al río o a las quebradas, que a su vez van a dar al río, y obviamente este volumen superficial de agua que caen en estas barriadas, todas van a dar al mismo punto. Y Mm, esto genera ese sobrevolumen de agua, ¿no? Adicional. pero ¿por qué no se hace nada? O cuando se está construyendo, no se toma carta en el asunto, pienso yo, ¿no? No sé. Miren, existe una serie de mecanismos. Número uno, cambio de zonificación, uso de suelo. Hace mucho tiempo que a la ciudadanía no se le consulta, como bien lo establece la ley 6, la ley de urbanismo, para este tema, ¿no? Entonces, esa problemática de ir creando barriadas y, como quien dice, ciudades amuralladas, representan para muchos una forma de segregación social, o sea, de Claro, clase. claro. Ajá. Entonces, donde a mí no me importa lo que ocurra fuera de mi entorno, y si, bueno, si otros se inundan, ese es problema de ellos, ¿no? Así sea que nosotros hubiésemos. Mm, Entonces, por eso es que decimos que las autoridades están en total complicidad, ¿no?, con estos empresarios que buscan lucro, y que con tal de buscar la aprobación de sus estudios, obviamente amañan esos estudios y simplemente a veces hasta los pagan. ¿Sí me explico? O sea, pagan por la y estas barreras se inundan. como que se van a inundar. Ellos, de hecho, sí toman en consideración cualquier factor que no ponga en riesgo su inversión. Ah, ok. O sea que esa agua se devuelve y es la que queda entonces en el área de Juan Díaz, donde vemos las inundaciones. Por supuesto, mire, si usted ve a nivel de satélite en Google Maps,
el proyecto Metropar, que es el mejor de los ejemplos, esa fue la cereza en el pastel. Y eso no solamente lo digo yo, eso lo dijo el mismo informe del Instituto Hidráulico de Cantabria, donde establece que los pueblos era antes una zona de humedales y un reservorio para las inundaciones. ¿Qué aconteció? Los pueblos lo rellenaron y Ok. posteriormente fueron rellenando cada vez más su entorno. ¿Y qué fue aconteciendo? Que el río Juan Díaz, en los meandros que le hablaba, que eran las curvas naturales para mitigar la velocidad del río, se linealizó. Entonces, Mm, eso le quitó capacidad de manejo de volumen al río. Entonces, exacto. aparte de eso, súmele usted que todos estos proyectos inmobiliarios en la cuenca media, en la cuenca alta del río, también como se están haciendo movimiento de tierras, conlleva la erosión. Esta erosión hace que el río se sedimente en su fondo y pierda capacidad de manejo de caudales decrecidas dentro de su cauce. Y por eso ve que se desborda, ¿no? Si usted tiene cualquier zanja, cualquier canal que usted haga y se llena de basura o se llena de sedimento, esa área que usted pierde, esa área es la que hace que eh, el agua que caiga sobre esa zanja que usted construyó se desborde. Lo mismo pasa en los Wow. ríos. Al sedimentarse, pierde su capacidad de poder manejar las crecidas que tienen que manejar. A Eso. nosotros nos da vergüenza que las autoridades usen siempre como excusa el tema de la basura. La basura es un tema que, si bien es cierto, por años ha afectado a las cuencas urbanas. La basura, de hecho, su mal manejo no es solamente problema de la ciudadanía, que a veces no tiene conciencia, eso no lo estoy excusando a ellos, Ajá. pero ciertamente son las mismas autoridades las que tienen que buscar los mecanismos para el manejo de esa basura no vaya a llegar a los lugares que no son para su disposición final. ¿Sí me explico? Porque al final va al océano, del río pasa al océano y contamina igualmente nuestro entorno. Y ese es mi punto. Exacto. El factor basura es un factor condicionante, más no detonante. Lo que sí es detonante es el tema de las áreas que se han destruido para rellenos, que se han talado humedales para casualmente construir estos centros urbanos. Ok. Oiga, muy interesante esta conversación. Vamos a ver si próximamente vamos a estar hablando de esto porque es un tema que está latente, ¿no? Así que agradecemos al ingeniero Manuel Mejía conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, ingeniero. A las órdenes. Saludos.